cómo la ve. Con todos sus huesitos y sus bailes sensuales, la cantante colombiana Shakira, si viviera en México, muy probablemente estaría en estos días tras las rejas. Esto es así porque, viviendo en España, ha sido acusada de un fraude fiscal por muchos millones de euros. En España lleva a cabo su proceso en libertad. Habla con sus abogados, trata de negociar con los fiscales, trata de aportar pruebas de su inocencia y está en libertad. En México, en cambio, tendría que estar prisionera, porque eso mandata la ley. La ley le ordena al juez de control que dicte la prisión preventiva oficiosa. Este es uno de los esquemas más injustos en el mundo y, como usted sabe, la Suprema Corte de Justicia de México está discutiendo por estos días el tema. Una discusión que ha estado inmersa en la manipulación política, el escándalo y ciertamente el interés de muchísimos mexicanos. Creo que deberíamos ser todos. El caso con la prisión preventiva, primero hay que saber qué es. La prisión preventiva es un mecanismo con el que se pretende que un inculpado, un acusado, cuando hay ciertos elementos de prueba en su contra, no pueda darse a la fuga. 2, no pueda hacer maniobras para destruir pruebas. 3, no pueda hacerle daño a los familiares o al propio acusador. Y por último, que no pueda sustraerse en concreto de la autoridad y de llevar a cabo el juicio. Hay 2 formas de prisión preventiva. Una es la justificada, que es la que el Ministerio Público solicita al juez y le tiene que demostrar legítimamente que hay diversos indicios que presumen 2 cosas. 1, que se cometió un delito. Y número 2, que la persona acusada es probablemente quien cometió el delito. La otra forma de prisión preventiva es la llamada oficiosa, un término que disfraza la realidad, porque en realidad se trata de una prisión automática. ¿Por qué es así? Porque la ley dice que una vez que se comete un delito, que existe un delito, que se presume la existencia de un delito y se identifica a un probable responsable, el Ministerio Público debe solicitar al juez que dicte la prisión preventiva. Y el juez, aunque le es solicitada, está impedido por ley para no dictar la prisión preventiva. Esto es, automáticamente tiene que dictar la prisión preventiva. Ahora bien, ¿qué significa esto de prisión preventiva? Significa que la persona acusada, y déjeme abusar un poco y decir, trate de ponerse usted en el caso de un acusado. Si usted fuera acusado por uno de los delitos que a continuación le voy a mencionar, en automático, al ser señalado como probable responsable, tendría que ser puesto en prisión, sí, tras las rejas. Y eso que usted no ha sido enjuiciado, no ha sido demostrada su culpabilidad, no ha sido condenado por un tribunal o un juez, es solamente un sospechoso. Pero aún así, la ley ordena que usted permanezca en prisión. Si fuera el caso de Shakira, por eso le digo, Shakira misma estaría ahorita en prisión si estuviera su proceso siendo llevado en México. Ahora bien, ¿por qué es injusto este mecanismo? Porque la justicia o la búsqueda de justicia en todo el mundo, lo que presume ante todo es la inocencia de todos y cada uno de nosotros. Es decir, el Estado, la autoridad, con toda la fuerza y el poder que tiene, está obligado a, si va a acusar a un gobernado, a una persona, de haber cometido un delito, tiene que reunir las pruebas suficientes y tiene que probar la responsabilidad de ese acusado en cierto grado para que comience el proceso. El proceso implica que el acusado va a ser notificado de que está siendo llevado a juicio, tiene que ser notificado de qué se le acusa y se le tienen que demostrar las pruebas que hay en su contra. Esa es la fase número 1. La fase número 2 es aquella que da al acusado, a todos nosotros que pudiéramos ser acusados, la posibilidad de defendernos, de comparecer en juicio
y de ofrecer las pruebas pertinentes de nuestra inocencia. Pero eso no sucede con la prisión preventiva. En la prisión preventiva, insisto, basta que una persona sea señalada como acusada para estar en prisión preventiva cuando es el caso de los delitos en los que se dicta la prisión preventiva oficiosa. Y eso es lo que está discutiendo actualmente la Suprema Corte de Justicia. Si la prisión preventiva admite la posibilidad de que exista la forma de prisión preventiva de oficio. Es decir, no se trata, como ha dicho el presidente López Obrador y otros francamente manipuladores del tema. ¿Qué es lo que quiere discutir ahora la Corte? Si el artículo 19 es constitucional o no, la modificación que hace el constituyente. Entonces, el primer tema de debate en la Corte es si la propia Corte puede modificar la Constitución. Que han dicho que la Suprema Corte de Justicia está discutiendo la desaparición de la prisión preventiva con el fin, dicen ellos, de sacar a la calle a los criminales que actualmente se encuentran en esa condición. Número uno, no se puede decir que quienes están bajo prisión preventiva son criminales. ¿Por qué? Porque no han sido enjuiciados. Ningún juez les ha dictaminado sentencia. Ningún juez los ha resuelto como culpables. Por consecuencia, no se puede decir que son criminales. Son en todo caso presuntos culpables. Pero la manipulación política es lo que está diciendo, que la Suprema Corte discute el sacar a los criminales. Bueno, como le digo, la prisión preventiva tiene estas dos formas, la que es de oficio y la que es justificada. La Suprema Corte de Justicia no está hablando en absoluto de desaparecer la prisión preventiva. Que no, en la propuesta no se propone invalidar, sino inaplicar, que es una cosa aparentemente semejante pero distinta, con un efecto distinto. Ni de ir contra los mandatos constitucionales. Lo que la Suprema Corte de Justicia está discutiendo es si algunos delitos señalados por una nueva legislación realmente deberían ser perseguidos y sancionados, de hecho castigados, con una prisión preventiva que mantiene a la gente en la cárcel aún siendo inocente, posiblemente, o posiblemente sea culpable, pero eso no se sabe en tanto no corra el juicio y no se discutan las pruebas que hay tanto en un sentido como en el otro. Y entonces eso es en esencia lo que está a discusión en este momento. Ahora, es muy interesante la forma como llegamos a este tema y es muy fácil el camino. En el año 2019, el presidente de la República y el Congreso, dominado por Morena, pretendieron incrementar el catálogo de delitos que conllevan la prisión preventiva oficiosa. Incluyeron ahí delitos como la defraudación fiscal, la falsificación de comprobantes fiscales, el contrabando y otros por el estilo. Ahora, el problema es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo de senadores dijeron, a ver, esos delitos no están considerados en la Constitución. Por lo tanto, no se pueden hacer modificaciones a la Constitución a partir de una legislación secundaria, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así llegó el tema a la Suprema Corte, en calidad de una controversia constitucional, que es lo que se está discutiendo en este momento. Ahora bien, esto no es extraño, no ocurre solamente en México. En todo el mundo, cuando la delincuencia crece, cuando hay crisis como la que tenemos en México, los ejecutivos, los gobiernos, suelen agudizar todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, el sistema carcelario, etcétera, etcétera. Pero no cree usted que es por lograr una eficacia en el combate al crimen. No, es más bien para tener un pretexto mediante el cual pueden decir, bueno, ahora tenemos a la gente en prisión, pero llegan los jueces y los sacan de la prisión, que es lo que habrá usted escuchado que se está diciendo. Y eso no es así. El problema de tener un mecanismo tan cuestionable como la prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático. Imagínese,
Usted viene de un viaje a Estados Unidos, el que sea, y alguien le dijo, oye, ¿me puedes traer una cámara, etcétera, no sé qué? Ahí, si usted no la declaró como debe haberla declarado, y si el agente aduanal que le haga la revisión pertinente, etcétera, etcétera, presume que está incurriendo en el delito de contrabando, eso es suficiente para que usted se vaya a la prisión y compurgue todo el proceso mientras se ofrecen pruebas, etcétera, pero usted va a estar encarcelado. Y eso puede tardar 2 años, 3 años, porque el otro gran problema es el gravísimo rezago que hay dentro del Poder Judicial. Entonces imagínese, por cuestiones tan nimias, o bueno, usted digamos que posee un pequeño negocio, una fábrica, un taller automotriz, lo que sea, un negocio menor. No lleva usted la contabilidad, la lleva un contador. El contador se equivocó o por la razón que usted quiera ofreció a lo mejor algún documento que sea cuestionable por la autoridad fiscal, pero usted es el responsable. Y por lo tanto, por esa falla, usted podría estar en prisión 2 años o más mientras se corre el proceso. Y posiblemente al final la autoridad diga, no, el señor es inocente. Sí, pero ya estuvo en prisión 2 años, sin que hubiera razón para ello, porque no hubo la presunción de inocencia en este caso. Pero déjeme volver al tema de la complejidad de la seguridad. Cuando tenemos entonces un poder tan absoluto que se pone en manos de la policía, nada más trate de imaginar usted que la policía lo detenga y le diga, a ver, acompáñeme, hay una acusación contra usted por tal delito. A usted, quizás por venganza, quizás por traición, por las razones que sea, alguien le acusa de haber cometido un delito. Usted sabe que no lo cometió, pero lo están acusando. Bueno, por ser un delito que amerita la prisión oficiosa, preventiva oficiosa, usted estará en la cárcel hasta que corra el proceso de juicio. Cuando tenemos policías tan corruptas e ineficientes, ¿no se le hace a usted que lo que se está dando aquí es a la policía unas armas extraordinarias para extorsionar a los ciudadanos? Que ya sabemos que de por sí esa es una mecánica común. Cada que se endurecen las leyes, lo que se da es a las policías mayor poder de extorsión y de coacción a la gente que quizás es inocente, y también a los culpables eventualmente. Eso es a las policías. Pero vamos con el Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público están llenos de asuntos. Cuando no, están también llenos de prácticas corruptas. Y cuando no, están también llenos de ineficiencia y de falta de recursos para ofrecer casos bien sustentados, con pruebas que se hayan preservado en el momento, que se puedan ofrecer de manera incuestionable y que constituyan los instrumentos para llevar a un presunto culpable a la cárcel, si es que es culpable. Pero tiene también la obligación, debido a la presión social y política de sus jefes, de presentar números de detenidos ante los jueces, ante el sistema judicial. Entonces, la verdad es que estamos con estas medidas poniendo en manos de policías corruptos y de ministerios públicos que traen sus propios problemas, unos poderes que acaban realmente dando los resultados que ya tenemos ahorita. Dice el presidente de la Suprema Corte que las personas que compurgan prisión preventiva en este momento son básicamente pobres. Eso creo que no nos sorprende. En México la justicia se puede comprar de una u otra manera. Pero déjeme ver el tema de los ministerios públicos. ¿Sabe qué dice la ley? Un juez está obligado a dictar la prisión preventiva de manera automática. Ya quitemos lo de oficiosa. De manera automática. Oficiosa no es. Pero si el Ministerio Público le pide al juez que no dicte la prisión preventiva oficiosa, entonces el juez no la dictará. ¿Qué quiere decir? El poder de coacción y de extorsión que se está dando a un Ministerio Público es absoluto. Si el Ministerio Público le dice a usted, oye, estás acusado de tal delito,
conlleva prisión preventiva oficiosa. Te voy a tener que llevar al juez. Y si usted le dice, oye, yo soy inocente, ¿puedo probar? No, perdóname, es oficiosa la prisión preventiva. Pues ¿cómo nos podemos arreglar? Y si se arregla con el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público va a seguir el caso, a lo mejor hasta sabe que usted es inocente, o posiblemente inocente, y le va a ir a pedir al juez que no le dicte la prisión preventiva oficiosa. Es decir, ese poder que anteriormente era de los jueces, ahora se ha depositado en los ministerios públicos. Y esto que le estoy diciendo no lo van a decir los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No pueden hacerlo. Ellos son doctos, son gente correcta, son gente educada que está viendo la profundidad de los temas. Pero yo sí se lo puedo decir. Aquí hay el tema que, por lo menos desde mi punto de vista, es más preocupante, es el de la vida real. Ese momento en el que un ciudadano común y corriente tiene que enfrentar a policías corruptos e ineficientes. Y queda en manos de un ministerio público que también puede ser muy corrupto, que sin duda los elementos de ineficiencia están ahí, ya sea por incapacidad o también por la carga de trabajo que tienen, y en manos de ellos quedan los ciudadanos. Y si quieren no estar en prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público puede solicitarlo. Esta es una aberración tremenda, y lo decía uno de los ministros de la Corte. Cuando se dicta la prisión preventiva oficiosa, se bajan las exigencias que tiene que cubrir la policía y el Ministerio Público para presentar a un detenido y que quede detenido. ¿Ok? Pero el problema está en que en el nuevo sistema penal acusatorio se dan esas facultades a las policías y a los ministerios públicos, pero ahora el juez tiene menos facultades para ejercer su criterio, para calificar las pruebas que se están presentando, para evaluar las condiciones en que se obtuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eso es lo que está a discusión. No se preocupe, Shakira no vive en México, Shakira está llevando su proceso en España, y yo lo que quisiera es que cualquiera de nosotros que pudiera caer en desgracia y seamos inocentes, pues no tenemos por qué pisar la cárcel si somos inocentes. Las exigencias que nos hacen los superiores son de que haya mayores consignaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que cumplir con ese requisito. ¿Quieren consignación? Les damos consignación. Ahora, que estén bien si hay las pruebas que demuestren la culpabilidad de quien haya cometido delitos, ese no es un tema que está a discusión. La Suprema Corte de Justicia no está discutiendo ese tema. El tema es que al mismo tiempo que en México, el Estado mexicano, firma y se compromete con los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo se establecen restricciones a esos derechos dentro de la Constitución, y luego vienen ministros que ayer, aquí entre nos quiero decirle que me parece que fue clarísima la regañada que le metió el ministro Saldívar a por lo menos 2 ministras, porque parecen no haber leído todas las jurisprudencias que existen respecto a este respecto. El tema está claro, como decía el ministro Saldívar, aquí no se trata de derogar artículos de la Constitución, y efectivamente sí se habla de inaplicar una parte del artículo 19 constitucional que se refiere al tema de la prisión preventiva oficiosa. Así está planteado el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Pero también decía el ministro Saldívar, eso se hace comúnmente. ¿Por qué? Porque cuando se evalúan distintos artículos de la Constitución y se detectan antinomias, como es el caso aquí, que hay una antinomia entre la prisión preventiva oficiosa y ciertas libertades que garantiza la Constitución, e incluso también la presunción de inocencia, pues entonces se tendría que decidir cuáles son los derechos que pesan más o los principios que pesan más. Pero eso se hace comúnmente. Las antinomias no son algo extraordinario, es algo que existe. Y por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia encontró en esta controversia constitucional el elemento para traer a debate
toda la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, aunque en principio lo que se va a decidir versa exclusivamente sobre los artículos que ya le mencionaba, que son la ampliación del catálogo por vía de triquiñuela que pretendió el Congreso y el presidente de la República mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no seamos ingenuos, y yo no quiero ser ingenuo y tampoco quiero a usted venderle espejitos. Este mecanismo la Suprema Corte de Justicia lo está utilizando para así eventualmente fijar los criterios que habrán de determinar los jueces a futuro respecto de la consideración de la prisión preventiva oficiosa. Dejo el tema hasta aquí, el tema sigue, lo vamos a seguir analizando, le doy las gracias y seguimos pendientes del tema.